¿Cómo están ustedes? Hoy quiero llevar una entrevista a fondo, como espero hacerlo con varios, con un candidato a consejero regional. Él es abogado, él postula en un cupo como independiente en la lista Chile Vamos UDI, y para mí es un gusto conversar con ustedes, con el abogado candidato Ernesto Manrique. ¿Cómo le va, señor Manrique? Un placer, don Rodrigo, y un honor estar acá en esta entrevista. Oiga, cuénteme una cosa. Hay un Manrique que es un tremendo abogado de los más famosos que hay hoy día en Chile. ¿Es pariente suyo, no? No, no, no. Lamentablemente tengo que decir que sí tengo un pariente que salió hace poco en las noticias y no por algo muy agradable, lamentablemente un primo médico que falleció atropellado, él trabajaba en Puerto Montt, en Algemó, él como médico, que se llamaba Jean-Paul Manríquez. Ah, ya. Oiga, bueno, vamos al tema de ser candidato, digamos, en esta tremenda lista de candidatos que hay. Es algo difícil buscar la visualización por parte del candidato y por parte del elector elegir un candidato. ¿Cómo se está tratando o se está relacionando usted con el futuro electorado? Bueno, el tema del voto es un accidente. Lamentablemente ahí vamos a tener que indicar a los electores dónde marcar la opción que corresponde. Pero lo relevante acá es que los electores tengan claro que acá tienen un candidato capacitado, que acá tienen un candidato preparado, que acá tienen un candidato que realmente sabe qué hacer y sabe cómo lo va a hacer, que es lo más importante cuando uno va al Consejo Regional. Porque el Consejo Regional es una instancia en la cual se decide bastante más de lo que la gente cree. El Consejo Regional es una instancia en la cual se decide respecto de proyectos, pero sobre todo respecto de la asignación de fondos públicos en las más variadas materias a nivel regional. Y todo eso forma parte de un presupuesto regional tremendo que lamentablemente no se ha administrado de la mejor manera. Aquí nosotros tenemos una gobernación que lo único que ha hecho ha sido reproducir las propuestas de los alcaldes y no se ha dedicado a meterse en temas de fondo en cuanto a reasignación de recursos y no ha emitido proyecto alguno al respecto. Entonces, la manera en la cual yo tengo para posicionarme es dejar claro que yo sé lo que voy a hacer, sé cuáles son las competencias que tengo, sé qué es lo que puedo hacer en el cargo y sé que lo voy a hacer y que puedo cumplir con ciertos compromisos. Ahora, en general, los consejeros regionales, al igual no al igual, o sea, los concejales tienen menos facultades, pero tienen muy pocas facultades. O sea, la facultad de los consejeros regionales son aprobar un plan si existe, si se hace, no, si se establece, digamos, un plan regional de desarrollo, y aprobar las propuestas que consensuar en el fondo, porque se hace a través de comisiones, las Ujú, propuestas que le hace el gobernador. Antes era ujú, el intendente, que hoy día está ujú, separado, digamos, el cargo es el delegado, para que la gente entienda. Entonces, eh, claro, uno puede pensar que tiene muchas facultades, pero aquí el tema principal está dado por las mayorías políticas. ujú. Sí, pero aquí hay que mencionar una cosa que es fundamental también para entender el ámbito de estas facultades. Nosotros efectivamente tendríamos las facultades de aprobar los proyectos que solicita la alcaldía y por otra parte consensuar proyectos de Pero no parte solamente la de... alcaldía, una serie de organismos, las alcaldías son una parte. Eh, exactamente, no, yo estaba simplificando un poco para ser esquemático, pero también consensuar proyectos que vengan desde la gobernación y desde los distintos organismos sectoriales. Entonces, ¿qué es lo que uno qué es lo que uno puede hacer en el fondo? Llevar modelos hechos de proyectos y consensuar esto para lograr el objetivo final, que es mejorar la calidad de vida de la población. Yo tuve la suerte de participar en el
primer consejo regional y antes en el primer y único consejo regional anterior, el CORE, estuve casi una década en esta actividad. Entonces, Ujú, la diferencia que hay entre los presupuestos que se aprobaban hace 30 años y hoy día ujú, son monstruosas. O sea, hoy día el presupuesto regional supera los 100.000 millones de pesos. Pero el mismo problema que había antes se va y que se ha ido reproduciendo con los años, ujú, existe ahora. El uso, la dilatación del uso, de la aplicación, del gasto de los recursos. ujú. Los recursos no se gastan si nosotros hoy día estamos en septiembre y preguntamos en el gobierno regional, nos van a decir que falta por gastar el 50, 60, Ujú. 70% y todo el resto se gasta en el último tiempo. ¿Qué va a hacer usted o qué propone usted o de cuáles son sus ideas sobre esto? Bueno, básicamente modificar un poco el tema dentro, por supuesto, del marco legal vigente, de la generación de estos fondos, de la evaluación de estos fondos y de la ejecución de estos fondos, que usted bien lo mencionaba. En otras palabras, acá hay varios problemas. En primer lugar, la evaluación de los proyectos comienza en abril de cada año. Y la asignación de los recursos, como usted bien sabe, ocurre muchas veces en los meses de octubre, noviembre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Nosotros, como la ejecución de estos fondos tiene que ser hecha en un año calendario, pasa que muchos proyectos de turismo son inviables porque son proyectos que se tienen que ejecutar en enero o en febrero del próximo año, en donde no hay una evaluación. Entonces tenemos el problema de que los fondos en la etapa turística no son utilizados como se debieran y Valparaíso tiene un potencial enorme para hacer, por ejemplo, para presentar proyectos relacionados con el turismo. Ese es un problema. El segundo problema es el incremento de la eficiencia en cuanto a los procesos mismos del gobierno regional. Nosotros tenemos hace por lo menos 20, 30 años la posibilidad de acceder a sistemas informáticos complejísimos, pero muchas veces los procedimientos no están de acuerdo con la modernidad que ahora existe. Por lo tanto, la idea es repensar esto, mejorar los procedimientos internos para que los fondos puedan ser mejor ejecutados. Porque ¿qué es lo que pasa finalmente? Cuando se ejecutan los proyectos a la rápida en el último trimestre o en los últimos 2 meses del año, lo que ocurre en el fondo es que estos fondos se ejecutan mal o que todo lo que se pensó en algún momento que iba a ser parte de este proyecto se ejecuta a la rápida o pasando o con mayores costos, minimizando el impacto positivo que esto pueda tener para la gente. Y eso lo vamos a evitar. Ahora, el problema es que lamentablemente las carteras de proyectos, bueno, para elegir un proyecto primero hay que buscar su elegibilidad. Y luego de ser Ujú, elegible, digamos, aparezcan ujú, en un listado con la recomendación técnica adecuada, que se yo, ujú, cuando están RDS, recomendados sin observaciones, pueden ser elegibles. ujú, Entonces, el primer ujú, problema que hay, aparece es que, si estamos hablando de los municipios, hay ujú, 30 y tantos municipios, de los ujú, cuales para ser justo, hay 10, poquito más, poquito menos, que tienen estructuras, presupuestos y profesionales que les permiten desarrollar y preparar bien proyectos. Pero ujú, hay el más de la mitad que no ujú, tienen esa factibilidad y que teniendo las necesidades, teniendo ujú. ganas de que se les envíen recursos para solucionar problemas, no Ujú. son capaces de levantar eso. ¿Qué se puede hacer con eso? Es que esa falta de capacidad obedece también a las administraciones contingentes. Le voy a poner un ejemplo bien brutal, que es que lamentablemente hubo un ejercicio que no recuerdo bien si fue el 2022 o el 2023, en que Valparaíso generó la misma cantidad de proyectos que el Tabo. Yo le tengo un enorme respeto a la gente del Tabo, me encanta el litoral central, pero Valparaíso tiene 10 veces más la población que tiene el Tabo.
Por lo tanto, es impresentable que el volumen de fondos asignados a El Tabo y a Valparaíso sea el mismo. Pero yo te perdón, es que para mí el análisis es distinto. El análisis ¿Mm? es que en una comuna que tiene 10 veces más personal y 10 veces más ingeniero, arquitecto, departamentos para desarrollar, Es y que lo ya otro voy tiene para 10 allá. veces menos, hay que felicitar al Estado por haberte levantado esos proyectos y hay que hacer No, no, no. una observación como el paraíso. Son eso, ¿cómo es Yo, posible? yo ya voy para allá, ya voy para allá. Lo que pasa es que digámoslo así, esta falta de proyectos en Valparaíso, esto obedece, tenemos que tenerlo claro, a una falta de gestión en Valparaíso. Yo, por supuesto, yo partí diciendo que le tengo un enorme cariño a la gente del Tabo, eh, y me parece fantástica la labor que ha hecho su alcalde. Pero el tema es que en Valparaíso no tenemos gestión, no estamos teniendo gestión y este tipo de cosas son impresentables. Y desde el gobierno regional nosotros tenemos la misión como representantes de nuestras comunas, y aquí voy a llegar al punto, de no solamente suplir esta deficiencia, sino que también negociar justamente la construcción de proyectos, la presentación de proyectos paralelos, a lo mejor, a lo que puede ser una gestión alcaldicia, y traspasar esto al gobierno regional para que sean propuestos. Porque efectivamente en el papel las competencias del consejero regional son pocas. Pero lo que se puede hacer desde dentro del Consejo Regional, sobre todo con la labor de proposición y negociación de propuestas a la gobernación regional, y por otra parte, tratar de mejorar un poco lo que es la presentación de proyectos a través de la SECPLA y a través del alcalde, eh, mejorar esto es lo que podemos hacer en el Consejo Regional. Esto es lo que yo llamo, y permítame introducir este concepto, la cadena de transmisión, porque eso es lo que somos nosotros, los eventuales consejeros regionales. Tenemos la capacidad de transmitir estos proyectos desde el municipio, estos fondos al municipio, y por otro lado, negociarlos en la gobernación regional. Y precisamente podemos generar una verdadera cadena que transmita estos fondos a donde se necesita más, a mejorar la calidad de vida de la gente. Ahora, el problema está en que eh, eh, si los proyectos no se presentan previamente y no se desarrolla todo, digamos, todo el boato, entre comillas, porque es una cuestión Ujú, insólita, de la forma, la gente, usted que está en la casa, ni se imagina la cantidad de papeles, de certificaciones y de estructura burocrática que hay que hacer para levantar ujú, requerimos un proyecto para levantar no sé, un CEFAM en ujú, otro nuevo CEFAM arriba donde el alcalde Castro decía, te invité a pagar, por ejemplo, allá, ya, a hacer una cuestión bien arriba, o preparar una cosa como esa, hay que levantar una serie de papeles, levantar, preparar, y una vez que eso esté incluido en una pantalla que haya recomendados y observaciones, ahí entran a tallar ustedes, antes no pueden. En efecto, pero nosotros nos podemos abanderar con ciertos proyectos, podemos subsanar esas observaciones, podemos cooperar, estar encima de ciertos proyectos fundamentales y tratar de que lleguen a esta etapa de aprobados sin observaciones antes de que nosotros los veamos en el punto de vista formal. Porque de nuevo, unas son las competencias formales, pero otras muy distintas son qué es lo que podemos hacer estando en el Consejo Regional. Y lo que podemos hacer en el Consejo Regional es seleccionar estos proyectos eh, que le van a dar una mejor calidad de vida a usted, darles un empujoncito para que estén aprobados sin observaciones y después nosotros los agarramos desde el punto de vista formal. Vamos a Y proyectos propiamente tal. Usted, si es electo consejero regional, va a ser electo con los votos de Juan Fernández, de Valparaíso y de ujú, Casablanca. Ese es el sector ujú, donde usted tiene que... exactamente. Es decir, yo conozco muy bien, conocí muy bien lo que era la comuna de Juan Fernández. Ujú, Y, por ejemplo, en la época que yo fui consejero, se ujú, lograron cosas que proyectos que eran impensables, ujú, muelle, retén, consultorio, agua potable, en fin, ujú, teléfono, etcétera, que hoy día tiene. ujú, Pero eso fue contra la voluntad de todos, porque una comuna chica como por ejemplo esa, ujú, no le es muy difícil conseguir eh, eh, consenso regional porque los
consejeros regionales, son Ujú, 28 y hay que tener la mayoría 15 para aprobar platas y hay que consensuarlo en comisiones. Hay política ujú. en el medio y también hay fuerza potencial detrás de los electores, de los... ¿Cómo va a hacer usted, por ejemplo, para conseguir contra Juan Fernández o Casablanca? Bueno, en Juan Fernández me quiero concentrar en un punto, porque aquí hay varias cosas, tanto de Valparaíso como de Casablanca, de Juan Fernández. Me quiero concentrar en el punto concretamente de los residuos. Aquí nosotros tenemos a un Frente Amplio que llevó un proyecto para instalar un contenedor de compostaje en Juan Fernández. Acá nosotros tenemos que se le pagaron 75 millones de pesos a este proyecto. Acá nosotros tenemos un gobierno regional y a un consejo regional que no fiscalizó apropiadamente esto. Y acá nosotros tenemos que en realidad este proyecto significó que se invirtieron 50 millones de pesos en pagarle sueldos durante 12 meses a un Frente Amplista, en pagarle viajes a Juan Fernández y desde Juan Fernández, en circunstancias de que, y esto lo consulté con una empresa recolectora de residuos, que no es cualquier empresa, dicho sea de paso, sino que es la que le recoge los residuos peligrosos a Rapa Nui. La empresa cobra 5 millones de pesos por retiro de residuos. Entonces, nosotros tenemos que, con lo que se le pagó a estos señores frente amplistas, podríamos perfectamente haber recogido 15 veces residuos en Juan Fernández. Y esto es un problema porque resulta que los residuos, al final, la acumulación de estos residuos empeora la vida, la calidad de vida de la gente de Juan Fernández. Y esto es una de tantas cosas que se puede fiscalizar desde el Consejo Regional. ¿Y En alguien vez, hizo una denuncia sobre esto a la justicia? ¿Hay algo? lamentablemente, esto está metido en todo el pack del caso Fundaciones. Y por supuesto, ¿quién hizo la denuncia a la justicia? Yo no tengo conocimiento de alguien que lo haya hecho que no haya sido yo mismo. Y esto se hizo hace 2 semanas atrás. Lamentable. Bueno, es el tema que la gente en realidad, hoy día la gente está muy disociada de la política por el uso de los recursos. O sea, para usted, por ejemplo, no va a ser fácil, yo creo, eh, por ejemplo, que le van a preguntar, porque aquí no se trata de ser el consejero general, está en medio de la política. Si alguien le pregunta, o yo mismo le pregunto por alguien, bueno, y los 27 millones los 17 millones de su colega UDI, Marcela Cubillo, digamos, en Ujú. la Universidad de San Sebastián. ¿Qué le parece a usted? No, la verdad de las cosas es que es algo que lamentablemente no se puede defender, como tampoco se puede defender los 12 millones de pesos que se le pagan a Diego Vela por hacer una Si tarea en no, la esta cual no es él no la teoría del está. empate, no, No, no me pero, empate. Yo le pregunto a pero, usted pero cómo se hemos, va a hemos, defender usted, hemos par- porque se lo van ya. a decir porque usted pertenece a un sector de ella, no al de Vela. Claro, claro, es que, a ver, forman parte justamente de un problema sistémico, que es el intento de financiamiento con fondos públicos de la política. Y esto no es un empate, ojo, porque forma parte del mismo fenómeno. Si nosotros examinamos los 17 millones a Marcela Cubillo, si nosotros examinamos los 12 millones a Diego Vela, si nosotros examinamos incluso los 2.700.000 pesos que se le pagaban a este señor para hacer política en quién sabe dónde, porque es claramente un año de sueldo no era suficiente para Juan Fernández, estamos en presencia de un sistema que pretende financiar con fondos públicos la política partidista. Y es un problema sistémico que tiene que ser atacado de una manera sistémica también. Es decir, ponernos de acuerdo y decir, miren, ¿saben qué? Por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, los fondos para hacer política tienen que salir de alguna parte. Y esos fondos, y existe un procedimiento para hacer para la política que tiene que ver con donaciones y aportes en periodo de campaña por parte del servicio electoral. Y además debería haber un sistema que permitiera aportes a fundaciones políticas con límites y de una manera análoga a lo que ocurre en periodo de campaña, pero fuera del periodo de campaña. Y esto es algo que tenemos que Perdón, atacar de me, manera sistémica. me perdí ahí, abogado, me perdí ahí, pero, Ujú. o sea, usted está yendo más allá, usted está diciendo de que Sí. esas platas, digamos, que le pagaron o que le pagaban a la candidata alcaldesa por Las Condes, era plata que iba para su campaña. No, no, no. El problema, el problema fundamental es que, ¿qué es lo que se critica de los 17 millones? ¿Qué es lo que se critica al señor Vela? ¿Qué es lo que se critica tanto Frente Amplista que ha sido contratado? ¿Qué es lo que se critica?
el uso de los Es recursos, el que que los políticos le metan mal. Pero aquí el tema, por ejemplo, exactamente. en el caso que a mí me llama la atención es que la Universidad de San Sebastián, su rector, Ujú, es demócrata cristiano y ex ministro ujú, de uno de los gobiernos de la Concertación. Entre ujú, sus figuras más emblemáticas aparecen un ex ministro del Interior de la Concertación, como también un ministro y dos ministros, y un ministro y un subsecretario, y aparecen también de los dos lados, pero mucho más de la derecha, pero gente ujú, general, digamos, relacionada con el mundo político. ujú. Y cuando veo eso, yo me recuerdo del tema. ¿Usted no cree que es un tema parecido al de la Universidad del Mar? Mira, la verdad de las cosas es que, la verdad de las cosas es que es un tema, son temas distintos. Se lo aprieto, se lo aplico más. O sea, el Ujú. uso de los recursos para, digamos, es ético, porque podría ser, es ético el uso de los recursos que se obtienen en una universidad para poder generar esos sueldos o generar para pagarle sueldo a políticos. Yo la verdad de las cosas es que considero que el uso de recursos públicos para financiar política es, y sobre todo la distracción de esos recursos públicos, es algo éticamente, y en el caso de las universidades, sobre todo desde la eliminación del lucro, es algo cuestionable incluso legalmente. Lamentablemente, Pero abogado, el problema es que hay mucha gente que dice, no, pero son universidades privadas, digamos, yo... y hay recursos que algunos, en este caso de la San Sebastián, Ujú, que provienen del CAE ujú. pero otros no, otros provienen del propio estudiante. Y la Sí, administración de eso, como dice Cubillo, es sí, libre. sí, lo que ocurre es que por muchas personas se cuestiona el tema de que aquí podría existir incluso un retiro encubierto de utilidades, como también se cuestiona el tema del financiamiento de la política. Marcela Cubillos, si nosotros examinamos sus publicaciones, son publicaciones más que todo de activismo político. Eh, y yo, la verdad de las cosas es que no voy a entrar a calificar las razones por las cuales se la contrató para esto, pero considero que es parte de una anomalía sistémica que tiene que ver con intentar financiar la política Ok, ok. con fondos públicos. Démosle vuelta. En todo caso, ella se ha defendido magníficamente, fue a todos los noticiarios Ujú, y desde el punto de vista de los analistas de imagen, dicen que ella se ha manejado muy bien. Quiero volver, nos quedan 4 o 5 minutos, quiero ujú, volver al tema gobierno regional, usted ujú, candidato y el uso de los recursos. Cuando termina el año, si usted ujú, se toma la molestia de mirar los proyectos que se han aprobado en los últimos 20 años, en los ujú, meses de diciembre, se va a encontrar ujú, siempre con que se compran rodados ujú, para, para, o para bomberos, o ujú, para servicios de salud, etcétera. ujú, Una serie de cosas que se pueden comprar a última hora, digamos, ujú, y que ahí muchas veces se hace un lobby en términos de ujú, que se hacen viajes, digamos, por parte de los ujú, consejeros para ir a mirar ujú. fábricas o que están en Brasil o otros lados que puedan traer estas cosas. Ujú. ¿Cómo se puede hacer para que estas cosas se vean con mayor meticulosidad y los dineros se gasten con más tiempo? ¿Qué haría usted? Bueno, primeramente, antes de los planes de cómo gastamos correctamente estos fondos y de efectivamente ser más celoso en cuanto a los cronogramas de los mismos programas, les quiero más o menos contar un dato que parece irrelevante, pero que no lo es a la luz de lo que usted está diciendo, que es que yo soy el orgulloso conductor de un Scenic, un Renault Scenic del año 2005. Y la verdad de las cosas es que yo considero también que un automóvil un poco más viejo, pero mejor mantenido, puede efectivamente ser bastante más cómodo incluso que un automóvil nuevo. Lo que ocurre es que ¿a dónde quiero llegar?
a que es impresentable que tantas autoridades quieran renovar sus vehículos con tanta frecuencia. Esto, por supuesto, no ocurre con el caso de los carros de bomberos y de otro tipo de carros que realmente necesitan mantenimiento y necesitan renovaciones. Pero gastarnos el dinero en renovaciones de vehículos para autoridades me parece extremadamente superfluo. Ahora, el tema de contratar, de revisar el cumplimiento de los cronogramas tiene que ser hecho de una manera mucho más estricta. Con algún sistema electrónico, ojalá que pudiese asociar el ítem desde el cual se está gastando el dinero versus el gasto que se realiza. Y también, y esto es una reforma sistémica que escapa absolutamente al tema del consejero regional, pero es que es algo que es importante también revisarlo en cuanto a las licitaciones y los convenios marco que se realizan en el gobierno regional. Tenemos que poner atención que en estos convenios marcos se compran a veces las cosas a 2, 3 veces el precio de mercado y eso no puede ser tampoco. Ok, ok. Así que Eh, aquí hay que poner atención en todo, una enfocar esto última como en un pregunta. sistema. Una última pregunta. Si bien de una u otra manera no es parte, no está en la tuición del gobierno regional, sí hay un- un- una relación con sus probables electores y con sus comunas. eh, el tema de la educación y el tema del sistema SLEP. ¿Cómo está funcionando el sistema Ujú, SLEP? Te dicen, de hecho, en uno de los titulares del Mercurio, digamos, de esta semana se habrá dado una crisis ujú, total del SLEP a propósito de un accidente que sufrió un alumno en el Liceo 1 de Valparaíso. ujú. Eh, la pregunta es, eh, ¿cómo ve usted, digamos, el aporte que puede hacer el Consejo Regional a este tema y cómo ve usted este tema? Bueno, nosotros tenemos primero que ver si esto cabe dentro de las competencias del gobierno regional y esto no es tan, digámoslo así, tan alejado porque existen, por supuesto, resoluciones de transferencia de competencias a los gobiernos regionales que forman parte de la ley de las reformas que se introdujeron a la ley de gobierno y administración regional. Por lo tanto, existe la posibilidad de que estas competencias sean asumidas en algún momento por el gobierno regional y pasen de ser desde competencias asignadas a la delegación presidencial regional al gobierno regional. Entonces, en la medida que esto sea competencia al gobierno regional, tenemos bastante paño que cortar en respecto a los servicios locales de educación pública. Pero además, aplicar estos mismos principios de revisar integralmente la ejecución de los fondos, de fiscalizar, porque el consejero regional también tiene la facultad legal de fiscalizar, tal como la tienen los concejales en el consejo municipal, fiscalizar el gasto en estos servicios locales de educación pública eh, y hacer que la gestión sea mucho más eficiente allí, cosa que nos va a impedir, entre otras cosas, que estos accidentes, como el que ocurrió en el Liceo 1, sigan ocurriendo. Ok. Muchas gracias, Ernesto Manrique, candidato independiente UDI en el caso de los consejeros regionales para las comunas de Casablanca, Valparaíso y Juan Fernández. ¿Y qué número tiene usted? ¿Cuál es el número de su vehículo? B corta 130, B corta Ya, 130. Así que me para que todos corta, allí me, me puedan me encontrar. corta 130. Ya, un gusto tenerlo aquí y espero de que podamos conversar a lo mejor de nuevo en otra oportunidad en este o en otro programa que en el canal. Que esté usted muy bien. Un placer, don Rodrigo. Que esté muy bien. Ok. Y usted lo ve ahí, un consejero no es abogado. Eso es una cosa que no es menor. O sea, si nosotros tuviéramos quizás más abogados en muchas partes, a lo mejor las cosas podrían hacerse mejor. Digo yo que soy un Claro. simple mortal. Que estén ustedes muy bien.